El discurso de transformación es supremamente polémico. Cualquier cosa que uno mencione de evolucionar, de cambiar, se entiende como lo anterior fue mal. Entonces es una discusión muy compleja, muy difícil. La verdad que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque ¿qué le toca el corazón a la gente? ¿Qué es lo que le toca el corazón a la gente? Si uno no le toca el corazón a la gente, nadie va a hacer ningún cambio. Estás escuchando Lucian Podcast, el espacio para la transformación tecnológica en la educación superior. Bienvenidos a Voces Rectoras, Liderazgo en la Educación Superior de América Latina y el Caribe, una serie especial de Lucian Podcast donde celebramos el trabajo de mujeres líderes que están transformando la educación superior en nuestra región. Escucharemos a rectoras visionarias compartir sus estrategias innovadoras y enfoques únicos para abordar los desafíos de la educación. Acompáñanos en este emocionante viaje. Y yo creo que en los procesos de transformación y de procesos de gestión de cambio profundo, uno tiene que tomar las decisiones por las razones correctas. Y lo otro es que uno nunca debe traicionar su esencia. Porque cuando uno traiciona su esencia, pues realmente lo que está es paralizándose, dejando que las decisiones las tomen otros y creo que es faltarse a sí mismo como individuo, y eso va también para las instituciones. Entonces, en un proceso de transformación profundo como en el que estamos en el CESA, algo que sí no estamos dispuestos a hacer es traicionar nuestra esencia. Bueno, bienvenidos a nuestra serie de podcast Voces Rectoras, donde rectoras de toda Latinoamérica comparten sus experiencias personales y profesionales sobre diversos temas que impactan la comunidad educativa. Hoy nos acompañan Emilia Restrepo y Raquel Bernal. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación en este podcast. Raquel, ¿tú cómo ves cuáles son los principales retos que están viviendo efectivamente las universidades en la evolución de la educación superior? Bueno, un saludo muy especial a todos y todas en la audiencia de este podcast. Gracias, Ana, por tu invitación a participar en una conversación tan relevante en esta coyuntura histórica. Creo que este momento es realmente un momento pivotal en la historia de la educación superior. Por muchas razones son retos, Ana, pero en otro sentido son grandísimas oportunidades de transformar la educación hacia un futuro soñado, le digo yo. Algunos de los factores que nos están finalmente moviendo a la transformación, y digo finalmente porque la educación ha sido un sector supremamente tradicional, bastante reacio al cambio. Hemos hecho las cosas de manera parecida, no por décadas, sino por siglos. Entonces, creo que esta coyuntura sí nos mueve al cambio por cosas que están ocurriendo y que son muy novedosas. Entonces, diría yo que la más importante es esa cuarta revolución industrial, la revolución digital, pronto y muy cercana a la quinta revolución industrial, que le llamarán el Singularity, en el que, pues, en este periodo ha habido grandes cambios para los sectores, para la convivencia, para la manera como trabajamos. La gran parte de lo que ocurre con el ser humano en los diversos aspectos de su vida ha cambiado como resultado de la tecnología. Y eso era el Internet, la cuántica, la digitalización en general de la vivencia humana. Y el año pasado, pues, nos llegó de alguna manera casi como un tsunami la inteligencia artificial generativa. Entonces, son unas grandes transformaciones que en realidad cambian la manera como trabajamos, cómo interactuamos y cómo funcionamos colectivamente en las democracias. Entonces, eso tiene gran impacto sobre los que somos formadores de personas que no solo se ganan la vida, sino que también son ciudadanos de comunidades y de países. Y iniciamos con eso una época que le llaman de crecimiento exponencial. Entonces, la historia de la humanidad en desarrollo, pues uno la ve casi plana cuando grafica siglos. Y luego de repente esto se va a volver exponencial gracias a todos estos desarrollos de las últimas 3 décadas. Un crecimiento que ni nos imaginamos, un crecimiento para el cual nuestro cerebro ni siquiera está preparado. Entonces uno está preparado para contar 1, 2, 3, 4, 5, pero para ir duplicando 1, 2, 4, 8, no está preparado el cerebro.
Entonces es un momento bastante interesante para la humanidad y mucho le atañe al sector de la educación, no solo la educación superior, francamente, sino todo el continuum educativo con relación a la forma en que todo está ocurriendo. Y creo que eso nos convoca a repensarnos de alguna manera. Una de esas cosas importantes a mi manera de ver es la formación para la democracia en estos tiempos tan cambiantes. Entonces, parte de los impactos de esa tecnología han sido las redes sociales, las maneras distintas en que interactúa el ser humano y esto cómo debería reflejarse en la formación de nuestros estudiantes en las universidades. Entonces, en el continuum educativo, la educación de primera infancia, la educación básica, inclusive la educación media, se orientan mucho a formación de habilidades, competencias. En la educación superior tenemos un gran foco en la formación para la ciudadanía. Eso cómo tendría que responder en estas eras de tanta tecnología y tanta transformación para robustecerla. Yo creo que la democracia está en un riesgo de altísima fragilidad, que es preocupante, francamente. Lo vemos pues a diario, todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos y sus elecciones, etcétera. Entonces, ¿qué rol debemos jugar las universidades? En tercer lugar, para Latinoamérica, muy importante el desafío de la creciente desigualdad. O sea, en Latinoamérica nuestro principal problema es la desigualdad económica, unas brechas que se siguen agrandando. Colombia quizás el país más desigual en la región, inclusive en el mundo. Y eso también nos impone retos porque la educación debería ser el principal motor de movilidad social. Entonces nosotros somos de alguna manera esa herramienta más útil para cerrar brechas y qué está pasando, por qué no lo estamos logrando. Y en cuarto lugar mencionaría, y aquí cierro este pedazo de la sesión, unas generaciones de jóvenes muy distintas. Entonces la generación Z son unos jóvenes a quienes les importa más la experiencia que el resultado. Eso significa que son muy distintos a nosotros, sus profesores, en diversas maneras. Unos jóvenes que realmente tienen un empeño en cambiar el mundo, pero no saben bien cómo. Y a la vez una generación con mucha fragilidad de salud mental porque atravesaron la pandemia, porque fueron criados bajo modelos distintos, porque enfrentan los retos de las redes sociales y cómo interactuar en ese mundo digital que es muy, muy duro y muy lleno de soledad. Y nosotros pues tenemos que tratar de adaptarnos a esas nuevas expectativas de los jóvenes en términos de sus propósitos de vida. Yo creo que los jóvenes no quieren tener una vida en una multinacional por 30 años. Son unos propósitos de vida muy fluidos, cambiantes. Les importa más viajar, aprender, vivir experiencias diversas. Y entonces la educación, ¿cómo tiene que responder, no? De alguna manera, los debemos tener acá por 4 o 5 años. Dado que el mundo cambia tanto, eso será necesario. Los debemos entrenar en una disciplina o los debemos entrenar en problemas interdisciplinarios. Y definitivamente, pues el reto de apoyarlos en el crecimiento personal y profesional de por vida, no solo en una corta etapa de su vida, sino a lo largo de la vida. Pues creo que esos son algunos de los desafíos, oportunidades que tenemos desde el sector educativo. Bueno, yo creo que Raquel acaba de mencionar varios elementos que son fundamentales que llevan a la necesidad de alguna forma de estos cambios culturales. Y es que, si bien, y ella hablaba de esa cuarta revolución, aportas de esa quinta, en donde tenemos un crecimiento exponencial y las universidades como el fundamento de las democracias. Yo quiero iniciar tomando esos elementos en donde, ¿qué implicó esa cuarta revolución? No solo para las universidades, es que yo creo que no hay sector, no hay industria que no esté viviendo un proceso profundo de transformación. Y tal vez fuimos un poquito soberbios creer que la educación a la educación no le iba a tocar. Y cuando vimos, pues fue que nos llegó como un tsunami, como decía de alguna manera Raquel, que además nos llega con un tsunami todavía peor y es la inteligencia artificial, donde algunos dicen
que ha habido como 3 puntos de inflexión para el ser humano: el descubrimiento del fuego, la agricultura y ahora la inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que el final de la historia ninguno la conocemos. Lo que sí es que va a transformar a la humanidad. Eso es una realidad. Entonces, pues nos vemos ante un gran desafío en donde tenemos que nosotros como instituciones empezar a ver el mundo desde unas ópticas distintas, ser mucho más flexibles ante esa visión. Y esas no son conversaciones fáciles al interior de instituciones que, como bien decía Raquel, no llevan décadas sino siglos haciendo las cosas bien, en que han formado a la humanidad, y que de repente le digan es que lo tienen que hacer distinto, y que de repente le digan y sabe qué, y además lo tienen que hacer distinto y rápido, porque ya lo dejó el bus. No es que va a tener un tiempito, sino ya lo dejó el bus. Entonces, la realidad es que hoy no solamente nos tenemos que enfocar en la educación de esos jóvenes. Raquel hablaba de algo que es trascendental, y es cómo acompañamos al individuo a lo largo de su vida, porque estos grandes cambios, esta gran evolución, este crecimiento exponencial es un crecimiento que nos está afectando a nosotros como seres humanos. Se dice que la persona que va a vivir 150 años ya nació, porque todos estos descubrimientos científicos hacen que pues la longevidad del ser humano sea cada vez una realidad mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes nos servía educarnos para un pregrado hasta los 23, 25 años, dependiendo de qué tan vago fuera uno, y algunos hacían una maestría y después hacían unos doctorados. Y ya, póngale que uno a los 35 años ya queda como listo para con una formación que le iba a dar una cierta solidez para mi vida profesional y mi productividad como individuo. Hoy en día no solamente eso no es cierto porque yo voy a tener una mayor longevidad, sino que el mundo está cambiando tan rápido que hace que sea una verdadera exigencia el tener que estar de manera permanente haciendo un aprendizaje para poder estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, yo creo que eso ha exigido un cambio cultural muy fuerte para el sector productivo, para el mundo entero y definitivamente para nosotros al interior de las instituciones de educación superior. Difícil, porque vaya usted, dígale a un profesor doctor con unas experiencias impresionantes que ahora tiene que ir y dar su clase de una manera distinta, porque estamos enfrentados ante generaciones como la que acaba de hablar Raquel, la generación Z, con unas fragilidades, con unas fortalezas por el otro lado, en donde las conversaciones entre ellos y nosotros no son fáciles ni fluidas. Entonces, pues lo primero es que tenemos que hacer unos procesos profundos de gestión del cambio al interior de nuestras instituciones antes de hablar de unos procesos de transformación. El uso de las tecnologías al servicio como grandes habilitadores y no como los salvadores de este proceso de transformación. Pero para eso, pues decir que ahora vamos a educar distinto con modelos de diseños instruccionales diferentes, aprovechando herramientas distintas, evaluando a nuestros docentes de una manera distinta. Eventualmente, Raquel lo decía, vamos a seguir con carreras de 4 o 5 años o van a ser carreras de 2 o 3 o no vamos a tener programas formales, y ya vamos a hablar de eso. Y entonces, ¿qué pasa con los entes y la velocidad de los entes reguladores? ¿Y cómo vamos a ir de la mano con eso? Entonces, esto es un cambio cultural al interior, pero que tiene que ver con algo que es una palabra que para mí es de mis favoritas, y es la coherencia. Y es la coherencia que vamos a tener a nivel de las instituciones, de los entes reguladores, del sector empresarial, de nosotros como instituciones, nuestros equipos administrativos, nuestros profesores y nuestros estudiantes. Nos vemos ante un gran desafío en donde yo creo que definitivamente universidades como las Andes, universidades como el CESA, están frente a todos estos procesos de transformación, y estamos convencidos que pues tenemos que evolucionar
para poder seguir acompañando en la formación de los individuos y ser quienes estemos entregando al sector productivo y a la sostenibilidad de un país. Quisiera mencionar a lo que ha agregado Emilia, que además del mundo, aparte de todas las transformaciones tecnológicas y cómo han impactado a todos los sectores, entonces Emilia, la industria se llama la industria 4.0. La UNESCO acabó de sacar el documento de la educación 4.0. Entonces, agrego lo que yo le llamo la policrisis global. Entonces, globalmente, Ana, también tenemos pues la crisis de cambio climático y sostenibilidad. Ya mencioné la fragilidad de la democracia, los conflictos geopolíticos cada vez más frecuentes y más profundos, la digitalización de la vida humana, que pues no es una cosa menor, realmente tiene unos impactos muy profundos sobre la manera en que interactuamos y le podemos aportar al mundo. Y eso cómo se va a reflejar en las universidades desde nuestra labor como formadores y desde nuestro papel muy importante en la generación de conocimiento nuevo y la apropiación social de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a aportar al cambio climático y la sostenibilidad? Yo no me imagino ya las universidades sin que esto sea un tema obligatorio, sin que esto sea un tema absolutamente prioritario de formación, de investigación, de trabajo con las comunidades, etcétera. Y una investigación mucho más pegada a las realidades del contexto en el que residimos, ¿no? Unas universidades en donde tratamos de encontrar soluciones concretas a los problemas concretos. Y eso es todo global, lo que también nos lleva a la formación de ciudadanos globales. Ya la globalización, pues no, eso no es nuevo, pero creo que en la coyuntura de esas crisis profundas que son a nivel global, que no tienen un único factor determinante, sino que son multifactoriales, las universidades, ¿qué rol jugamos en esa formación? Entonces, sí debemos prepararlos para un mundo del trabajo que es muy distinto, en el que la inteligencia artificial jugará un rol fundamental, pero ¿cómo los preparamos para ser ciudadanos del mundo y para aportarle a la democracia, para aportarle a la interacción humana empática y para que esa implementación de la inteligencia artificial está centrada en el ser humano de manera ética y profundamente humana, y que esas sean las generaciones que formamos? Eso es un gran reto porque, pues, reitero, hemos hecho las cosas por mucho tiempo de una manera que funcionaba muy bien, pero las realidades ahora son muy distintas. Entonces creo que es una coyuntura al menos entretenida para los en el sentido de que eres optimista. llama la experimentación y la innovación y sí somos un sector rígido, pero creo que es en las universidades en donde está la capacidad de innovación, de creación, de innovación. Entonces, una vez uno logra mover un poquito esa brújula de la cultura y del status quo, creo que es una gran oportunidad de innovación, la verdad. Me encanta eso que está diciendo Raquel, y tal vez algo que yo añadiría a eso que está diciendo es, y también cómo las universidades también somos puentes con el Estado, porque yo creo, y en un país como el nuestro, en esta coyuntura actual, creo que podríamos ser unos catalizadores de lo que está sucediendo y también un facilitador para todos estos procesos de evolución y donde las conversaciones frente a las necesidades de lo que va a ser el futuro de nuestro país, de lo que no solamente desde el punto de vista de la democracia misma, sino yéndonos a las oportunidades que como Colombia tenemos y nuestra posición de juego en este mundo global y cuáles son las soluciones que como país podemos ofrecer. Yo creo que la academia tenemos una gran responsabilidad. Enorme responsabilidad. Yo siempre digo, Emilia, que nosotros somos la capa de la sociedad que piensa, que tiene la responsabilidad de pensar en lo que está pasando, pero anticipar los problemas que están por venir. Entonces, un gran sentido de responsabilidad en esta coyuntura tan cambiante. De acuerdo contigo. Estás escuchando el Lucian Podcast, el espacio para la transformación tecnológica en la educación superior.
retomando una palabra que tú dijiste, Emilia, sobre precisamente la coherencia que debemos tener entre las instituciones, ¿no? Eh, Creo que uno de los puntos que en algún momento hablábamos, no tanto que ahorita en el podcast, pero en algunas charlas, era precisamente esas alianzas y colaboraciones que necesitamos entre el gobierno, las mismas instituciones de educación, entre el sistema educativo como tal. ¿Cómo ustedes ven ese papel, un poco trayendo lo último que hablaban? ¿Cómo están viendo ustedes ese papel de las instituciones hoy precisamente entre esas alianzas y esa colaboración que necesitamos para apalancar precisamente todos estos retos y oportunidades que se están presentando? En esta coyuntura, Ana, de tanto cambio y de una globalización pues tan amplia, yo creo que nada de lo que hagamos va a funcionar si no es en colaboración. Creo que la colaboración se vuelve un comportamiento, una actitud, una habilidad preponderante para lo que nos sigue, por diversas razones, porque la gran mayoría de las cosas que debemos tratar de solucionar son interdisciplinarias, son multifactoriales, entonces se vuelve muy importante que los estudiantes nuestros aprendan a trabajar con esa perspectiva interdisciplinar colaborativa, y que la investigación que hacemos sea de base interdisciplinar. Eso es muy difícil. Yo creo que lo que la humanidad ha venido llamando interdisciplinar en realidad no lo es, porque son las disciplinas que se unen en un grupo y luego pegan de alguna manera sus conocimientos, pero interdisciplinar de base yo creo que realmente no hemos formado. Y creo que ese es uno de los retos importantes, pero la colaboración en todo y con un twist interesante, y es que la colaboración ahora va a ser entre colegas, entre compañeros, entre seres humanos y con la máquina. Entonces, es una colaboración que nunca hemos experimentado, pero que creo que va a ser fundamental. Pero las universidades, por ejemplo, si no trabajamos en alianza, no vamos a lograr lo que queremos y debemos darle a nuestros países y al mundo. Las instituciones deben trabajar también con la academia, entonces el sector privado y la academia, si no hacemos ese vínculo más fuerte, más explícito, también vamos a poner a nuestros estudiantes en desventaja porque ahora todo se mueve muy de cero. Entonces, antes preparábamos a un estudiante y eso le duraba por 25 años de vida laboral. Eso ya no va a ser así. Entonces, si no trabajamos conjuntamente, va a ser en detrimento del desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces, esas alianzas se vuelven bastante importantes en el ecosistema educativo. Ahora estamos las instituciones de educación superior, pero también una gran cantidad de actores nuevos, muchos apalancados en tecnología que le llaman las Education Tech, que digamos no son específicamente instituciones de educación, pero que sí proveen servicios educativos. Y yo creo que ese tiene que ser un ecosistema en el que nos complementamos. Entonces, cómo las universidades aportan, cómo las industrias un poquito más apalancadas en la tecnología pueden escalar y cómo en combinación eso logra pues reducir las brechas de desigualdad que tenemos en Latinoamérica. Yo creo que eso es posible uniendo saberes y uniendo capacidades y competencias. Entonces, en general, creo que esa alianza es muy importante, sin mencionar, pues, una de las más importantes, que somos los sectores todos con la política pública, con los gobiernos nacionales y locales, en términos de lo que habría que garantizarle a las instituciones educativas para esa transformación que nos espera, que ahorita podemos hablar un poquito en detalle de esa transformación exactamente qué es. Cuando nosotros hablamos de que las universidades deben cambiar, qué es lo que hay que cambiar, se necesita también una regulación que sea efectiva en términos de permitirles a las universidades actuar como debemos actuar en investigación, en formación, en contribución a la sociedad en un contexto tan cambiante y a la vez tan incierto. Sí, a mí ahí se me vienen como, yo creo que Raquel lo resumió todo muy bien, como varias palabritas a la cabeza. La primera es que estamos en una época donde hay que conectar y colaborar. Esto es un principio que viene de aquellas compañías, sobre todo muy digitales, y del emprendedor, en donde pues, su posibilidad de crecimiento viene de allí, de conectar y colaborar unos con otros.
Yo creo que para las instituciones de educación superior es imperativo en este momento, como bien lo decía Raquel, con el tema de la colaboración y tal vez empezar a romper. Sí, una de las cosas que a mí me ha gustado del trabajo al interior de las instituciones de educación superior es ese potencial relacionamiento que hay entre unas y otras y de con buen compañerismo. Pero creo que hay que empezar a usar conceptos de competencia con doble O, en donde la verdadera cooperación y empezar a romper unos ciertos paradigmas que no siempre son fáciles y no solamente para la educación, sino esto ha sido difícil para todas las industrias porque siempre se han trabajado de manera muy independiente, con modelos de competencias muy claros. Y definitivamente, tal vez para añadir a lo que decía Raquel, eh, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en todo el concepto de pertinencia. ¿Y qué es pertinencia hoy en día? Qué es esa verdadera, qué es pertinente? Porque quizás lo que hoy es pertinente, algunas cosas han tenido un cierto twist frente a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. El Lucian Podcast. Pues me gustaría contar un poquito, Ana, sobre, de momento, en qué van las transformaciones en nuestras universidades. Entonces, pues hemos hablado un poquito de los retos, hemos hablado de esos retos que implican de alguna manera para la formación. Y pues tanto en el CESA como en los Andes hemos venido pensando muy profundamente eso de la transformación. Acá nosotros tenemos una iniciativa que se llama así, Transformación Uniandes, que es cómo le damos respuesta a estos desafíos y oportunidades que nos propone esta coyuntura histórica. Entonces, hay como algunos puntos importantes que creo que que me parecen a mí en el contexto de la misión de los Andes muy importante, a unas cosas que son generales. Ya hablamos un poco de la educación a lo largo de la vida, porque todos nos vamos a tener que recualificar de manera continua, permanente, reinventarnos. Mucha gente de 60 años me pregunta, bueno, en los Andes ahora qué están ofreciendo para nosotros. Eso es seguro que a todos nos va a tocar. Em, pero quisiera centrarme como, dada la misión nuestra aquí, en qué nos estamos enfocando. La primera cosa es, obviamente, las competencias digitales. Esto es algo que hará parte de la formación a lo largo de la vida, pero en este momento es como hay que hacer una formación de emergencia. Y la prioridad aquí, curiosamente, son los profesores. Somos profesores. Entonces, cómo nos entrenamos en capacidades, competencias y comportamientos digitales. A mí me gusta llamarle a eso mentalidad digital, que además no tiene nada que ver con tecnología. La mentalidad digital para mí son tres cositas. La primera es la inteligencia de datos, cómo usar los datos de manera inteligente. Lo segundo, la experimentación. Entonces, como le está tocando a la industria 4.0, pues nada es fijo, nada va a durar más de 5 años. Entonces, es cómo experimentamos con programas, con procesos de manera continua y cómo es ese método de experimentación. Y lo tercero, ya lo hablamos bastante, la colaboración. Entonces, es un mundo en donde esas tres cosas son fundamentales y cómo se las enseñamos de emergencia a profesores, a estudiantes, para que después eso se vuelva ya un status quo. Entonces, seguramente los currículos van a estar permeados de tecnología, de inteligencia artificial, de eso cómo impacta cada disciplina, pero en este momento creo que es como una emergencia de formación. Lo segundo diría yo que es la formación ciudadana más importante que nunca. Entonces, en un contexto que está totalmente digitalizado, lleno de tecnología, lo que hay que priorizar es el ser humano. Entonces, la formación ciudadana cada vez más importante y cómo la fortalecemos según las misiones y visiones de cada institución de educación superior, con unas narrativas muy esperanzadoras, le llamo yo, con una construcción de futuros compartidos. Yo creo que a las democracias en la era digital de redes sociales les está faltando una narrativa colectiva, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tipo de comunidad somos? Y creo que eso lo podemos hacer a partir de una formación de jóvenes que tienen una identidad colectiva, ¿no? Una construcción de futuro conjunto. Lo tercero, pues, es la accesibilidad y calidad
que sean una llave clave. Entonces, la tecnología va a permitir mucho acceso que antes no había, va a permitir democratizar, pero si eso no se hace con calidad, va a ser muy grave, que va a ser una promesa incumplida para miles de jóvenes que al menos en este país no tienen ninguna oportunidad. Entonces, pues hay que hacer un compromiso con la calidad, que es uno de los temas fundamentales alrededor de lo que fue la propuesta de reforma estatutaria a la educación en la legislatura anterior, el tema de calidad en la educación. Y en mi opinión se vuelven fundamentales las competencias que les llaman duraderas, transversales, fundacionales, porque lo que necesitamos es robustecer al ser humano para que sea capaz de crear esa inteligencia artificial centrada en lo humano. Entonces, la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, las capacidades de relacionamiento. Entonces, creo que se vuelve muy importante seguir fortaleciendo lo que en muchas universidades llamamos educación general, competencias transversales, etcétera. En una coyuntura pues tan digitalizada se vuelve muy importante. Y en lo práctico, sí se está hablando, esto no es solo aquí, sino pues en todo el sector educativo colombiano y global, de las trayectorias de aprendizaje flexibles. Le llaman flexibles, apilables, incluyentes. La palabra flexibilidad la entendemos como la posibilidad de que un estudiante estudie lo que quiere, cuando quiere, como quiere, significa en alguna modalidad, no siempre en presencia, no siempre virtual, en una combinación, y que pueda estudiar dadas sus características personales. Entonces, para mí como profesora siempre fue muy difícil enseñar al estudiante medio. Entonces, uno está trazando a los mejores y está perdiendo a los de la parte baja de la distribución. Creo que la tecnología ahora nos permitirá que la educación sea más personalizada en el sentido de atender según características. Si yo soy mala en algo, entonces la inteligencia artificial me va a ayudar en eso, pero voy a avanzar en lo que soy buena. Entonces, la personalización de la educación me parece que es muy potente porque juntada con la democratización que permite la virtualidad, podría hacer mucho por el cierre de brechas en países como Colombia. Entonces, algunas de esas cosas creo que son muy importantes, manteniendo siempre ese rol del profesor como lo prioritario en la educación. Entonces, la tecnología, la personalización, la inteligencia artificial entran a ser complementos de lo que ha sido una enseñanza basada en lo profundamente humano en todo caso. Pero creemos que es muy importante, en todo caso, apalancar en las posibilidades que nos da la tecnología, atendiendo la pertinencia. Me gusta porque eso lo mencionó Emilia. Esa palabra pertinencia no siempre es fácil en las comunidades académicas, porque a nosotros nos parece que algunas cosas que la sociedad cree pertinentes, la academia sugiere otras cosas o llama a riesgos o previene sobre ciertos temas que son preocupantes. Entonces, a veces no hay total coincidencia, pero creo que sí es una coyuntura en la que debemos estar más alineados y que esa búsqueda de pertinencia debe ser una tarea colectiva y colaborativa, como ya mencionamos. Entonces, esas son algunas de las cosas en las que nosotros estamos trabajando en la universidad de cara a esa transformación. El Lucian Podcast. Nosotros en el CESA igual hemos venido trabajando en estos últimos años en todo un proceso de transformación institucional, en donde al final tiene que ver con un proceso de transformación cultural, porque pues estamos transformando la forma en que educamos, la forma en que operamos, y esto siempre basados como en esos principios fundamentales desde el nacimiento y la tradición del CESA, de liderazgo, de formar esos líderes empresariales, siempre desde la práctica. Nosotros tenemos un modelo en donde la mayoría de nuestros docentes son docentes de cátedra, trayendo siempre la práctica a la institución y a nuestras aulas, la excelencia y la alta calidad. Y desde allí partir lo que
es nuestro proceso de transformación con una educación personalizada, pues que ha sido parte de esos principios fundamentales del CESA desde su nacimiento. Cómo todo esto podemos apalancarlo dentro de la tecnología, pero sobre todo acompañando todas estas nuevas tendencias y estas necesidades que se tiene alrededor de la educación superior. Eso nos ha llevado a un par de cosas importantes. El concepto de formación a lo largo de la vida, visto más allá de un proceso solamente de actualización de conocimiento, sino cómo llevamos la personalización, la calidad, todo este concepto de practicidad al concepto de formación a lo largo de la vida, en donde algunos se llaman de distintas formas, nosotros con iniciativas muy claras alrededor de modularización de la educación, con procesos muy flexibles, como bien decía Raquel, entendiendo lo que quieren, cómo lo quieren y cómo lo quieren y en dónde lo quieren. Pero definitivamente, pues para eso lanzamos hace 3 meses más o menos una plataforma, un sistema más que una plataforma, porque no es que ahora vamos a hacer una educación virtual, porque no se trata de eso, a través de la cual estamos integrando nuestros programas formales y no formales, de manera que nuestros estudiantes puedan desde allí tener una oferta usando herramientas como la inteligencia artificial y blockchain para toda la certificación de competencias y que pueda hacer unas rutas de formación absolutamente personalizadas, aprovechando todos estos elementos a través de la modularización y la homologación de microcredenciales. Y nuevamente nace la palabrita pertinencia allí, sobre todo en una institución como el CESA, en donde ha estado siempre tan cercana al sector empresarial y donde si bien pues tenemos todo nuestro equipo de profesores investigadores trabajando de la mano con el sector empresarial para poder definir, porque me encanta esa definición de lo que decía Raquel, es que a veces es difícil aquí hablar de pertinencia, porque pertinencia una cosa es para el mundo, si quieren verlo práctico y corporativo, y otro puede ser para nuestros profesores que dicen la pertinencia es arriesgar, es ver las cosas desde otra óptica, ¿no? Y los otros dicen, no, la pertinencia es la eficacia de la operación. Entonces, me gusta esa conversación que puso Raquel sobre la mesa. Ahora, definitivamente el líder de hoy, y en eso estamos centrados, cómo podemos llevar todo eso a las aulas en el día a día y cómo podemos hacer que dentro de la realidad de lo que es nuestra educación hoy al interior del CESA, tanto en pregrado como posgrados, en nuestros programas formales, podamos desarrollar esa pertinencia de lo que requiere ese líder de hoy. Para eso hemos trabajado un concepto que se llama AGERS, y es que el líder de hoy tiene que vivir al filo de la navaja, si lo quieren ver así. El líder de hoy tiene que ser, es una persona absolutamente curiosa, que está casi que cuestionando el mundo de manera permanente. Es una persona audaz, un poco rebelde, y casi que yo le quitaría el poco, porque se está cuestionando de manera permanente, absolutamente innovador, disruptivo. Pero también el líder de hoy, y Raquel decía eso hace un rato que me gustó mucho, es empático y humilde. Y reconoce cuando no sabe y cuando está equivocado y cuando entiende que tiene que aprender. Definitivamente el líder de hoy tiene que ser una persona tecnoabierta y tecnoabierta al uso de las tecnologías como herramientas y habilitadores de su día a día, de su cotidianidad, porque al final nosotros vemos un proceso de transformación institucional como hacerle la vida a las personas más fácil, acompañarlos dentro de su proceso de formación. Como les decía hace un rato, la última palabra no la tenemos ninguno. ¿A dónde vamos a llegar y cuál va a ser el final de este camino? Es tal vez la pregunta más difícil que nos pueden hacer hoy en día a cualquier rector o a cualquier miembro, sin importar de dónde uno venga, porque pues se necesitaría una bolita de cristal que la respuesta va a ser hacer uno así y decir, no sé. Lo que sí sabemos es que tenemos que acompañar el proceso y siempre ser fieles a nuestros principios rectores y definitivamente acompañar a la sociedad en este proceso.
Les damos obviamente las gracias por el espacio, Emilia, Raquel, en verdad les agradecemos muchísimo su tiempo y todas estas vivencias que desde los Andes y del CESA y ustedes desde la posición obviamente de rectoría están llevando. Así que les queremos dar en verdad las gracias por el espacio. Sé que para la comunidad es muy importante obviamente oír, o bueno, en este caso espero que nos vean un poco más, oír y ver estas experiencias de personas y mujeres liderando precisamente la educación superior en Colombia. Así que muchísimas gracias. Ana, mil gracias. A ti, Ana, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Emilia siempre. Sí. Y pues un comentario final de las universidades como esos espacios absolutamente necesarios para los países, sobre todo para países como Colombia. Entonces tenemos una responsabilidad enorme de responder en esta coyuntura de alta desigualdad, de desigualdad creciente, de 3 millones de jóvenes que no estudian y trabajan. Y es un momento realmente importante de, si no actuamos, esto va a ser de impacto de largo plazo en el país. Entonces, pues tenemos gran responsabilidad, bajita la responsabilidad que nos tocó a Emilia y a mí, todos los rectores en esta coyuntura, pero pues retos lindos, la verdad. Gracias por tu invitación y qué gusto compartir contigo, Emilia. Eso te digo, un gusto haber estado aquí, de verdad, mil gracias, Raquel, un gran abrazo y Ana, mil gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Para conocer más sobre tecnología y educación superior, visita nuestra página www.elucian.com. Esto es el Lucian Podcast.